Your word is true. Tú eres la palabra, Señor Jesús. You are the word, Lord Tú eres Jesus. la palabra que se encarnó, Señor, que se hizo carne y habitó entre nosotros. You are the word that became flesh. Y esa palabra de verdad es la que vamos a declarar en esta hora. In that word we will declare it this Y morning. no vamos a declarar, Señor, lo que nosotros pensamos, sino lo que dice tu palabra. We will not declare what we say, but what it says in your word. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor. Bless your word this morning, Lord. Honra tu palabra en esta mañana, Señor. Honor your word, Lord, this morning. Porque vamos a declararla, Señor, a tu pueblo. Because we will declare it to your people. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. In the name of your beloved Son, Lord Jesus, Oramos. we pray. Amén. Amen. Dios les bendiga. Pueden sentarse, amados hermanos, en God esta bless mañana. you. You can be seated. Hay una continuación de este mensaje There is a continuation of the message en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 1 al 8. in the book of Ephesians, chapter 5, verses 1 through 8. Y hay diferentes temas que vamos a predicar en este libro tan precioso. And there's different topics that we will preach in this message, De este libro or específico. in this book specifically. Y todos esta carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, In all these cards of the Apostle Paul in the New Testament, esos son un tesoro. it's a treasure. Y este mensaje de este día And the message this day es continuación de ese tópico, de ese mensaje que se llama caminar en amor con el Señor. will be a continuation of the message, Walking in Love. Bueno, si ustedes pueden darse cuenta, el título de este mensaje es Los estándares de Dios para una iglesia fiel. You can see that the title of the message is God's Standards for a Faithful Church. Y el subtema que vamos a predicar es caminar en amor con el Señor. But the topic is Walking in Love with the Lord. Y esta es la continuación del domingo pasado. And this is the continuation from the last message, or the 2 weeks ago. Y caminar en amor, ¿y qué significa caminar en amor? What does it mean, walking in love? Bueno, ustedes se dan cuenta que el estándar que nosotros tenemos para ir en ese proceso de perfección The standard that we have in walking in perfection es nuestro Señor Jesús. is our Lord Jesus. Él es nuestro estándar. He is our standard. Cuando nosotros miramos y comparamos en la Escritura When we look and we compare in the scripture, y miramos lo que el Señor, todas las cosas que nuestro Señor hizo, and we look at all the things our Lord Jesus did, y miramos cómo el Señor fue venciendo esos obstáculos, todo lo que se presentó delante de Él, we see how he was overcoming obstacles that came to him. es porque el Señor, el Espíritu estaba con Él, el Dios, Él se dejaba guiar por Dios Padre. And it was the Holy Spirit that was guiding him, and he allowed it to guide him. El Dios Padre Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. He was doing the will of his Father. Es decir, era obediente a su Padre en todo lo que hacía. He was obedient to everything that he did. Y nosotros podemos darnos cuenta en todo lo que hemos visto y hemos leído acerca en la Escritura. And we can realize that in the scripture. Y una de las cosas más importantes en cuanto a este mensaje es el amor de Dios. And one of the important things is God's love. Y dijimos la vez pasada, el domingo pasado, que no hay amor más grande que el amor de Dios. And we said there is no greater love than God's love. Que Él no refrenó a su Hijo, no se guardó a su Hijo, sino que lo dio a la humanidad en expiación por todos los pecados. And he did not keep his son. He gave his son for humanity, for our sins. Amén. Dice la palabra, por de tal manera amó Dios al mundo. For he loved us so. For God so loved the world that he gave his only one son. Eso dice la Escritura. Dios, o sea, dijimos, amor es dar. And we had said that love is to give. Y sabemos que el amor es una de las cosas más grandes. And we know that love is one of the greatest things. Y el apóstol Pablo habla y dice, el amor
nunca va a terminar. And Apostle Paul said that the love never ends. Todas las cosas van a pasar. Everything will pass by. Van a pasar las profecías, Prophecies will pass van a by. pasar las lenguas, Tongues will pass by. pero el amor nunca se va a terminar. But love will never end. Nosotros debemos saber que si Dios fue amor And if we say that God is love, y nosotros somos el reflejo de lo que Él es, and we are the reflection of what He is, debemos también caminar en amor a Dios. we must also walk in love. Y una de las cosas que eso requiere es que nosotros estemos en obediencia a Dios, en obediencia a Dios. We must be obedient to the Lord. Y dijimos que nosotros como iglesia y como imitadores también de Cristo, We said that as a church and imitators of Christ, debemos también de ser perfectos como Él fue. we must be perfect like Him. Pero, y alguien dice, mira, no podemos ser perfectos. But someone could say we can't be perfect. Eso es lo maravilloso de la Escritura, That's the wonderful thing about the Scripture, que a través de la gracia de Dios, that through the grace of God, nosotros aún siendo imperfectos como somos, being imperfect, somos presentados delante del Padre como que si fuéramos perfectos. we are presented before the Lord as if we were perfect. Amén. Entonces ese caminar en amor And so walking in love también significa caminar en obediencia al Padre. also means walking in obedience with the Father. Mire, nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. We must be imitators of the Lord Jesus. Debemos ser imitadores de todas las cosas que Él hizo. We must be imitators of everything that He's done. Y si somos imitadores, también nosotros vamos a imitar esa perfección que Él tenía. And if we are His imitators, then we're imitating His perfection. No vamos a ser perfectos completamente, We won't be completely perfect, pero estamos en un proceso. but we are in the process. Y esa perfección And that perfection que nosotros estamos buscando that we're seeking no es más que la obediencia a Dios. is not just the obedience to God. Es la obediencia a Dios Oh, perdón. It's the obedience to God, sorry. y es el rechazo a las cosas que nosotros hacíamos en el mundo cuando no conocíamos de Dios. And it's us rejecting things of the world when we did not know of the Lord. Dios nos amó tanto, dice la palabra, que dice que al que no conoció pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, For the one who did not know sin, Él se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios delante del Padre. He made Himself sin so that we could be righteous before the Father. Amén. Y este día vamos a dar lectura pues en el libro de Efesios capítulo 5. And we'll be reading the scripture in the book of Ephesians, chapter 5. Capítulo 5. Chapter 5. Me dicen amén cuando lo tengan. Please say amen when you have it. Y vamos a mantenernos siempre del versículo 1 al versículo 8. Verses 1 through 8. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y si somos luz, andad como hijos de luz. Ahí nos quedamos. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.
But among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or greed, because these are improper for God's holy people. Nor should you be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater. Any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with the empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore do not be partners with them. For you were once darkness, now you are light in the Lord. Live as children of light. Amén. Amen. Así que, bueno, dice la Escritura que el ejemplo de amor más grande pues es el amor de Dios. The scripture says that the example of love is God's love. Al enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. He sent his son to die for us. Y ya acabamos de hablar y decir, Él se hizo pecado por nosotros, aún no mereciendo la muerte la muerte que Él sufrió, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. And he suffered for the love of us. La muerte que sufrió, Él no merecía esa muerte. He did not deserve that death. Y no merecía llevar ese pecado que nosotros somos culpables And de ese pecado. he did not deserve to take the sin that we were guilty for. Todos hemos pecado, dice la palabra en Romanos. We all sinned, and it says in the book of Romans, Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. we all sin. Pardon, We have all sinned and fall short of the glory of God. Eso es lo que dice la Escritura y nosotros debemos de estar conscientes de eso. and we must be aware of this. Pero ahora, hermanos, ahora conocemos la verdad de la palabra. But now we know the truth in the word. Y ahora debemos de ser imitadores del amor de Dios, Now we must be imitators of the Lord del poder de su Santo Espíritu through his Holy Spirit, y mostrar como hijos que somos and show as children of God ese amor que está en nosotros. the love that he has. ¿Por qué quiero hablar este tema? Porque es importante que la iglesia del Señor And why do I want to speak of this topic? sea transformada. It's important that the church is transformed. Nosotros debemos ser transformados. We must be transformed. Mire, no podemos nosotros haber conocido a Dios We can't know God y continuar con cosas que nosotros hacíamos en el mundo. and continue doing things of the world. Si el apóstol Pablo dice, si la Escritura dice ser imitadores de Cristo, If the scripture says be imitators of Christ, quiere decir que vamos a imitar lo bueno, means that we imitate the good, porque no hay nada malo en Cristo, because there's nothing bad in porque no Christ. se conoció pecado en Él. There was no sin found in him. Debemos de ser imitadores de Él y presentarnos delante de Dios We must be imitators of Christ and como ofrendas para Él, as offerings to him, ofrendas que agraden a Él. offerings that are pleasing, a pleasing fragrance to him. Y una de las cosas que quizás está en nuestros tiempos, estamos sufriendo en nuestros tiempos, And something that we are suffering in our times es la falta de amor. is the lack of love. Falta de amor. Is the lack of love. No solo afuera, no solo allá en nuestros hogares, no solo en otros hogares, Not just in homes or in the world, pero la falta de amor el amor está carente en muchos lugares. El amor se enfría, se está enfriando en muchos lugares. the love is becoming more cold everywhere. ¿Sabe que el amor es el origen Love is the origin de todas las cosas buenas que hay en el mundo? of all the good things in the world. Es el origen de todo lo bueno. It's the origin of all the good things in the world. ¿Por qué? Porque en el amor no hay cosas malas. Because in love there is nothing bad. Dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede. Love can overcome. En 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor es benigno, o sea, es bondadoso. Love is kind in the book of Corinthians. El amor no tiene envidia, Love is patient. no es egoísta. The love does not envy. El amor solo tiene cosas buenas. Love only has good things.
Entonces eso es lo que nosotros somos llamados a caminar en amor. And so we are called to walk in love. Debemos ser imitadores de Cristo. We must be imitators of Christ, Debemos ser imitadores de todas las cosas buenas que Él hizo. and we must be imitators of all the good things He's done. Pero sobre todas las cosas debemos de ser obedientes a nuestro Dios. But we must also be obedient to God. Sabe que cuando el Señor Jesucristo When the Lord Jesus, murió en la cruz, when He died on the cross, Él se presentó al Padre como una ofrenda He presented Himself to the Father as an offering para Dios, to God para salvar a la humanidad. to save humanity. Y algo que me llama la atención a mí And something that calls my attention es que en las fiestas judías, in the Jewish parties or en a Jewish feast, Jewish feasts, las ofrendas del que habla el libro de Levítico, the offerings that they have that were mentioned in the book of Leviticus, hay 5 ofrendas allí. there is 5 offerings there. Está la ofrenda del holocausto, Holocaust. Holocaust. There's the offering, the Holocaust. La ofrenda del cereal, Cereal. 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 Okay, the offering of cereal, la ofrenda de paz, the offering of peace, la ofrenda del pecado the offering of sin, y la ofrenda de la culpa. and the offering of guilt. Y mire, las primeras 3 ofrendas In the first 3 offerings, fueron ofrendas agradables a Dios. they were pleasing offerings to the Lord. Si nosotros tenemos la oportunidad de leer en el libro de Levíticos, en el libro capítulo 1, If we have the opportunity to read the chapter in Leviticus, miramos que la ofrenda del holocausto we see, por la expiación we see de los pecados, the first offering, él representaba la perfección de Cristo represented the perfection of the Lord Jesus como único sacrificio por la humanidad. as a unique sacrifice to humanity. El libro de Levíticos capítulo 2 habla de la ofrenda del cereal, Leviticus 2 speaks of the offering of cereal, y eso representaba la devoción que el Señor tenía. Representa la devotion. It represents the devotion, Y es algo que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Debe haber una devoción a lo que nosotros hacemos and that's important to have as the children of God y a lo que nosotros creemos. and as believers. No es una situación nada más como que nosotros vamos a vivir el día a día, It's not a situation we're living day by day, sino que debe haber una devoción en la fe que nosotros tenemos y en lo que nosotros hemos creído. but there must be a devotion of our faith to Him. Y luego viene la ofrenda de paz. And then the offering of peace, Esa ofrenda representa la paz de Dios con el ser humano. that offering shows the peace between God and man, Porque nosotros éramos enemigos de Dios. because we were once enemies of God. Él no era nuestro enemigo. He was not our enemy. Nosotros éramos enemigos de Él. We were, Él no era nuestro enemigo. Nosotros éramos enemigos de Él. we were enemies of His. He was not our enemy. Por causa del pecado, nosotros nos constituimos enemigos de Dios. Because of sin, we fall short of the glory of God. And we were constituted God's enemies. Éramos enemigos de Dios. We were enemies of God. Y esa ofrenda representaba la ofrenda de paz, pues como la misma palabra dice, la paz entre el ser humano y Dios. And that was the peace offering between God and man. Eso está en Levítico capítulo 3, 1, 2 y 3. Ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo están distribuidas esas ofrendas. And you can see those offerings in the first 5 chapters in the book of Leviticus. Y hay algo muy significativo en esta palabra. And there's something significant in the word. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que
que antes de que el Señor Jesucristo muriera, And before the Lord Jesus had died, el pueblo tenía que presentarse año con año, the people had to represent year by year. tenía que presentarse para que se presentase una ofrenda por los pecados. They had to present an offering for their sins. El sacerdote tenía que hacer un ritual en el que un animal era sacrificado, The priest had to do a sacrificing on an animal. y el libro de Levíticos habla específicamente cómo tenía que partirse o cómo tenía que sacrificarse ese animal. And in the book of Leviticus, they go into how they must sacrifice the animal Y cómo tenía que rociarse la sangre en el altar. and how they had to place the blood on the altar. Cómo tenía que quitarse todos los intestinos que tenía, cómo se tenían que poner y cómo se tenían que quemarse. How they must place the intestines and burn. En cada una de esas ofrendas, de la de paz, la de los cereales, la ofrenda por el holocausto, en cada uno de esos sacrificios, Each one of those offerings, el Señor hizo, y en la palabra dice al final de cada lectura, and at the end of the lecture, dice, el sacerdote tiene que hacer esto y esto. the priest had to do this, this, and this. Y al final dice, sacrificio de aroma agradable al Señor. And at the end it says a pleasing offering to the Lord. Así dice, sacrificio agradable al Señor. A pleasing offering to the Lord. Ponga atención en eso, en cada lectura, en esas tres ofrendas, dice, sacrificio agradable al Señor. In each one of those offerings, the burnt offering, the grain offering, and the peace offering must have been a pleasing offering to the Lord. Pero ¿qué pasa en las otras dos ofrendas? But what happens to the other two offerings? Ya no dice, la ofrenda por la culpa o la ofrenda por el pecado. The The offering offering of for sin and for guilty or the guilt. does not mention the pleasing offer to the No Lord. dice el Señor que era agradable para él. It is not mentioned that it was a pleasing offering or a pleasing offering to the Lord. Amén. Entonces, hermanos amados, nosotros somos cada vez nuestra vida dedicada a Dios Our lives are dedicated to the Lord. es una ofrenda para Dios. That's an offering to God. Es una ofrenda para Dios todos los días. It's an offering to God every day. Cada acción que nosotros hacemos Every action that we do, es una ofrenda para Dios. it's an offering to God. Pero ¿qué ofrenda? ¿Qué es lo que nosotros ofrendamos a Dios? But what can we offer the Lord? Ofrendamos esas ofrendas que agradan a Dios, que el Señor puede decir, aroma agradable para mí. We can, perdón, ¿puedo repetirlo? ¿Qué es lo que ofrendamos nosotros? What is it that we offer the Lord? Ofrendamos es eso que es agradable para Dios. We offer what is pleasing to God. Dice la Escritura que esas últimas dos ofrendas, la ofrenda del pecado y la de la culpa, The last two offerings of sin and guilt eran ofrendas que el Señor no le agradó. they were unpleasing offerings to God. Y sin embargo, Él constituyó y dijo, tienen que hacer esto. Si alguien comete algún error o alguien hace algo se equivoca en algo, Nevertheless, he had said if somebody makes an error or a mistake, tiene que hacer esta ofrenda. they must do this offering. Tiene que sacrificar este animal. They must sacrifice this animal. Pero eso ya no fue agradable para Él. But that was no longer pleasing to him. Y sabe una cosa, eso es lo más maravilloso But that's the most wonderful thing de la Escritura of the scripture y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. and the love of our Lord Jesus. Porque Él presentó todas estas ofrendas Because he presented all these offerings en su vida. in his life. Y las últimas dos ofrendas fueron repulsivas para Dios. And the last two offerings were repulsive to God. Pero Él llevó y presentó esas ofrendas. But he came and presented those offerings Porque Él llevó nuestros pecados. because he took our sins Porque Él llevó nuestras culpas. and he took our guilt. Y
Dios no podía ver el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no puede ver el pecado. And God cannot see sin. Sin embargo, fue cargado toda esa culpa en su Hijo. All that guilt and sin was carried on his son. Y llevó esa culpa, ¿por qué? Por amor a nosotros. And he took all of that for the love of us. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, And in the same way as children of God, debemos de imitar ese amor de Dios. we must imitate that love of God. Mire, cada cosa que nosotros hacemos es una acción que en el cielo no pasa por alto, no pasa desapercibida. In each action that we do, No pasa por alto, o sea, no es ignorada en el cielo. Cada acción que nosotros hacemos each action that we do is not ignored en el cielo. in the heavens. Porque cada cosa que nosotros hacemos de nuestra vida como cristianos Because each thing that we do as Christians, son esas ofrendas que nosotros traemos a Dios. they're offerings that we bring to God. Pero si estamos hablando del amor, pero ¿qué pasa cuando no tenemos amor? And we're speaking of love, but what happens if we don't have love? Hay muchas cosas que pasan en la vida si nosotros no tenemos amor. There's many things that happen in our lives if we don't have love. Les dije al principio que el amor es el origen de tantas cosas que nosotros hacemos. We said that the origin of love is the origin of love is to many things. El amor dice todo lo puede. Vamos a leer qué es lo que dice el libro de Corintios capítulo 13, primera de Corintios capítulo 13 creo yo que es. We're going to read in the book of Corinthians, chapter 13. Vamos a leer desde el capítulo del 4, capítulo, dice, el amor es sufrido, capítulo 13, versículo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada que es indebido y no busca lo suyo. No se enoja, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser el amor. Entonces, si el amor se apaga en ustedes, se van a apagar muchas cosas buenas que usted tiene en su vida. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Where there are prophecies, they will cease, and tongues, and they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Amén. El amor es el origen de todas las cosas buenas. Love is the origin of all the good things. Y el propósito, hermanos, de esta mañana, de este mensaje, no es solamente el que yo recite este mensaje y que recite la palabra de Dios. El propósito de este mensaje The purpose of this message no es recitar la palabra is not to recite the word y que ustedes escuchen. and that you listen. El propósito de este mensaje The purpose of this message es que nosotros meditemos is that we meditate en las cosas que hacemos para Dios, in the things that we do for God, en las cosas que nosotros hacemos para nuestros prójimos, para nuestro hermano. and that we meditate for the things we do for our brothers. Y mire, reconocemos, hermanos, que hay muchas cosas que nosotros debemos cambiar. Yo reconozco, me pongo en primera persona. And I put myself in first person. I recognize things we must change. Reconozco que yo tengo que cambiar mi vida. Mi vida tiene que cambiar. I recognize that I have to change my own life Día tras día. day by day. Porque en realidad no sé cuál es la ofrenda que yo traigo al Señor muchas veces. Because in reality, I don't know the offering that I bring to God. No sé si es perfección. I don't know if it's perfection. No sé si es obediencia, I don't know if it's obedience, devoción, devotion, perdón.
forgiveness. Sí, hermanos, hay muchas cosas que el amor nos frena de poder hacer. There's many things that love stops us from doing. Si hay amor a Dios, hay obediencia. If there's love for God, there's ignorancia, dijo? Si hay amor a Dios, hay obediencia. Oh, if there's love of God, there's obedience. Si hay obediencia a Dios, vamos a decir lo que dice su palabra. Si tenemos obediencia a Dios, If we have obedience in God, vamos a perdonar. we're going to forgive. Pero si, imagínense, ¿cómo podemos decir que hay amor de nosotros para Dios And imagine if we say we have the love of God, si no tenemos perdón en nuestra vida? Si no sabemos perdonar. but if we do not have forgiveness. Son cosas que quizás están ocultas en la vida de cada uno de nosotros y no sabemos. And it's something in our lives. Hermanos, el perdón es una de esas cosas. Si tenemos amor, vamos a tener perdón If we have love, we must have forgiveness para alguien que nos ofende. for someone who offends us. Pero mire, hay veces que nosotros recibimos una ofensa, But there's sometimes when we receive an offense, una ofensa pequeñita así. a small offense, No, y no hay perdón para esa persona que nos ofendió. and there's no forgiveness for that person. ¿A dónde está el amor entonces? So then where is the love? Entonces, ¿hay qué? ¿Resentimiento? So what is there? Resentment? ¿Hay enojo contra esa persona? Is there anger against that person? Entonces digo yo, bueno, Señor, entonces te voy a traer esa ofrenda del perdón o te voy a traer una ofrenda de resentimiento. So I'm going to bring that offering of forgiveness. Eso es lo que debemos de pensar nosotros como hijos de Dios. That's what we must think as children of God. Y todas esas cosas tienen que ir desapareciendo de la vida de nosotros. And all those things must disappear from our life. La envidia, Envy, el egoísmo, egotistic or egoism selfishness. or selfishness. Todo eso debe desaparecer de la vida de nosotros. All of that must disappear from our lives. Pero eso solo es si hay amor de Dios. But that can only happen if we have love of God. Si caminamos en amor a Dios, If we walk in love, entonces va a ser fácil para nosotros poder perdonar al que nos ofende. then it'll be easy for us to forgive those who offend us. El perdón es algo muy delicado, muy grave. Forgiveness is a very delicate thing. Y quizás las personas nos miran en nuestra cara y nos miran así como bien bonitos y todo. And you can see someone's face, it might be all pretty, Pero en realidad no sabemos nosotros qué guarda ese. Dios sí lo sabe. O nosotros no sabemos qué hay en este corazón. Usted no sabe qué puede haber en mi corazón. God knows. God knows your heart. And maybe you don't know, what's inside of my heart. But God knows. And inside of this heart, you can see my face. You can see my face, well dressed or I don't know. But you don't see what's inside of my heart, all the intentions in my heart. You don't know that. Usted no sabe cuáles son esas intenciones. Y me mira, oh no, el hermano Manuel, oh sí. Pero usted no sabe si el hermano Manuel, que hay algo que le está carcomiendo su corazón ahí, que no perdona al que le hizo algo por ahí. No lo sabe usted. Pero Dios sí lo sabe. Y el propósito de Dios no es avergonzar a sus hijos. El propósito de Dios es decirles, hijo, tienes que cambiar todas estas cosas. Tienes que saber perdonar. Si no perdonas, entonces, ¿qué dice la palabra? Si usted no perdona, ¿cree usted que el Señor lo va a perdonar? Todo eso va a estar ahí. Entonces es parte del amor de Dios. Parte del amor de Dios. Ver la necesidad de los demás, parte del amor de Dios. And God's forgiveness is not to shame us, but to teach us to forgive others. Pero ¿cómo Dios va a perdonar si yo no perdono? And how is God going to forgive if I can't? Perdón, ¿puede repetir eso? ¿Cómo Dios va a perdonarme? ¿Cómo va a perdonarme si yo no perdono al que me hizo una ofensa? How is God going to forgive me if I can't forgive the one who offended me? Y sí, hermanos, bien podemos cantar. Mire la canción, bien bonita la canción. Acéptame como ofrenda de amor. And like the song, receive me as a pleasing offer. ¿Ya?
Receive me, Lord, as an offering of love. Pero, ¿qué traemos para el Señor? But what do we bring to the Lord? ¿Qué traemos? Si bien es cierto, acéptame tal como soy, If we say, accept me as I am, pero ayuda a transformar todo lo que hay dentro de mí. but help me to transform myself Entonces puedo venir delante de ti so I can come before you como aroma agradable para ti, as a pleasing aroma con mis acciones, with my actions, con mi forma de cómo hablar. with how the way I talk. Que ahí leímos en el libro de Efesios, aún en la forma como nosotros hablamos, In the book of Ephesians, it says that the way we talk, eso denota that notes, or el amor que tenemos para Dios y para con el prójimo. that shows our love of God and to our neighbor. Eso denota el amor y la obediencia que tenemos a Dios. That shows our obedience we have in God. Acéptame tal como soy. Accept me as I am. ¿Cómo? How? Con buenas acciones, With good actions, con amor para nuestro prójimo primeramente. with love for our neighbor. El primer mandamiento es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Take con that, todas nuestras fuerzas. First commandment, love God with all your heart and all your mind, Y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. and then our neighbor as ourselves. Pero ¿quién es mi prójimo? But who is our neighbor? Todos somos prójimos. We are all neighbors. Usted es mi prójimo, yo soy su prójimo. You're my neighbor, I'm your neighbor. Yo soy su prójimo. I'm your neighbor. Yo no puedo hablar mal de usted. I can't speak bad of any of you. Yo no puedo hablar mal de usted porque esa es la acción que traigo delante de Dios. I can't speak bad about you. That's the action I bring. Esa es la ofrenda que traigo a Dios. That is the offering I bring to the Lord. Si hablo mal de usted, esa es la ofrenda que traigo a Dios. If I speak bad of you, then I'm bringing that offense to God. Si bien es cierto, estamos en un proceso de perfección We are in a process of perfection. y sabemos que nos falta todavía, We know we have things to work on, pero sabemos que el Señor que nos guía, Él va a hacer esa transformación posible. but we have God guiding us to make that process possible. ¿Qué me falta? What do I have left? Hay muchas cosas que quizás en mi vida faltan. But there's many things that I have left in my arm that I No, need in my life, de seguro, for sure. de seguro faltan. Pero Dios está ayudándome a ese proceso. But God is helping me in the process. Realmente yo como hijo de Dios As a child of God, sé cuál es mi debilidad. I know my weakness. Sé qué son las cosas que a mí me hacen falta. I know the things I am, Y cuáles son las fortalezas que Dios me ha dado. and I know the strengths I have. Y no puedo engañar a Dios. Yo no puedo decirle, Dios, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen hermano. I can't lie to God and say I'm a good Christian, or No puedo engañarme a mí mismo. I can't lie to myself. Yo tengo que decirle a Dios, Dios, ayúdame. Si yo no puedo en esta área en la que yo estoy luchando más, I have to say, Lord, help me in this area. I need to fight more. tengo que luchar. I have to fight. Si tengo amor, caminar en amor significa caminar en amor con Dios Walking in love means walking with God. y también significa caminar en amor con mis semejantes, con mis neighbors. And also walking with my neighbors. Cuando tenemos ese amor, mire, tenemos obediencia para Dios. When we walk in love, we have obedience for God. Pero es increíble, And it's incredible, y no se puede creer esto, and you cannot believe this. pero yo he visto I have seen que hay hermanos en algunas iglesias. that there's brothers in churches. Se supone que somos nacidos de nuevo, We're reborn again, pero hay personas que fuman. but there's people who smoke. Hay personas que son borrachos todavía. There's people that are alcoholics still, Hay personas que son mal habladas en la forma de cómo hablan. or they speak bad on others. Y si usted le pregunta,
¿usted es creyente? Ellos dicen, sí, yo ya acepté a Cristo. And if you ask them, are you a believer? And they say, yes, I accept No him. puede, hermano, usted no puede hablar, decir cosas malas. No puede hablar con la boca que bendice a Dios. No puede maldecir a Dios o no puede maldecir a su prójimo. You can't curse your neighbor. No puede. Yo trabajo en un lugar de construcción I work in a place of construction, y yo he visto a algunas personas que hablan y he tenido la oportunidad de conocer personas que también asisten en algunas iglesias o van a alguna iglesia. I've gotten to know people who go to church. No, su hablar es no sé, es molesto a veces. And the way they talk, ¿Sabe lo que me molesta a mí? or something that bothers me, Cuando empiezan a decir cosas como holy, tal, holy y ponen palabras vulgares dentro de esa forma de hablar. when they mention the word holy, but they use vulgar words. Dios es santo, hermanos. God is holy. Y lo que me da más tristeza a mí es que muchas veces estas personas conocen de Dios. And what makes me sad is that they know of God. Ahí el libro de Efesios dice que nosotros debemos de mantenernos. Ahí leímos que ni los fornicarios, ni los que hablan mal, ni los borrachos, no tienen cabida, hermanos. Si tenemos amor, no vamos a volver a practicar todas esas cosas. And like we read in the book of Ephesians, there should be no foolish talk or coarse joking, which is at a place. Así que vamos a pedirle a Dios So we're going to ask God que el Señor vaya cambiando y vaya quitando, vaya pelando todas esas cosas que hay todavía de nuestra vieja naturaleza. that He removes all of our old nature. Si hay un mal hablado dentro del pueblo de Dios, que esas palabras queden afuera. If there is bad talk in His people, that is removed. Si personas que practican, que son borrachos, If people who are alcoholics, que el Señor ayude a poder mantener sobria a esas personas. that the Lord helps them maintain to be sober, Que el Señor empiece a obrar en su pueblo. and that the Lord works in His people. Que el Señor ponga más amor en la vida de cada uno de nosotros. And that God puts more love in each one of our lives. Si nosotros tenemos el amor para Dios y para nuestro prójimo, If we have love for God and our neighbor, ahí vamos a ir cada vez esos atributos del que habla Corintios capítulo 13, nosotros los vamos a tener. those attributes that are mentioned in the book of Corinthians, we will have. Vamos a tener ese fruto, vamos a tener ese amor, We will have that fruit. We will have that love, esa paciencia. that patience. Ya no va a haber envidia. There will no longer be envy. Vamos a tener un corazón dispuesto para cada uno de nuestros hermanos. We will have a heart put for the Lord and our brothers. Y entonces vamos a venir con esas ofrendas que agraden al Señor. And then we will come with those pleasing offerings. to God. Señor, estas son las acciones que yo traigo para ti este día. These are the actions that I bring to you this day, Lord. Estas son las acciones para ti, Señor. These are my actions to you, Lord. Allí las pongo a tus pies, Señor. I put them at your feet, Lord. Y al final, como dice al final del pasaje en los distintos capítulos en el libro de Levítico, And at the end of the chapters of Leviticus, ahí dice aroma, ofrenda de sacrificio agradable al Señor. a sweet, pleasing aroma or a pleasing offering to the Lord. Sacrificio agradable al Señor. A pleasing offering to the Lord. Amén. Eso es lo que le pedimos al Señor y que el Señor nos dé la fuerza porque estamos en un camino y es una batalla. And that is what we ask for the Lord. We ask for strength. We are in a battle. Sabe que el enemigo va a tratar por todas sus fuerzas de mantenernos alejados del propósito de Dios. The enemy will use all their strength to keep us turned away from the Lord. Todo lo que el Señor hace bueno, el enemigo trata de destruirlo. All the good that the Lord does, the enemy will try to ruin. Todo. Everything.
Por eso, hermanos, debemos de confiar en el Señor y en la guía de su Espíritu Santo. And so we must trust in the Lord and the Holy Spirit. Y nuestras relaciones tienen que mejorar And our relationships must become better. en nuestro trabajo, And our jobs, en cualquier lugar a donde usted vaya a comprar, en una tienda o lo que sea. or any place that we go to. Pero sabe, sobre todas las cosas, en nuestro hogar, But above all things, in our homes, nuestra relación debe de mejorar con nuestros esposos, con nuestras esposas. relationships must become stronger between our No, wives. puede, and no husbands. puede existir rencor, no puede existir enojo, We cannot have anger. no puede existir que nosotros seamos rudos con las personas que están, personas que nosotros decimos que o queremos o que amamos. To the people we love, we cannot be rude. No podemos ofenderles, no podemos ser rudos con esas personas. We cannot offend those people that we love. Si en realidad los amamos, If we truly love them, demostrémoselo con nuestras acciones, we must show the love, no solo con las palabras, not only with words, no But solo with- con las palabras, but sino with que actions. con nuestras acciones. not only with words, but with actions. El amor todo lo puede. Love can overcome. El amor todo lo aguanta, todo lo soporta. Love supports anything Y todas las cosas, todo va a finalizar. and everything. Pero el amor permanece para siempre. That love is forever. Y ese es el amor que nosotros pedimos a Dios en esta mañana. And that is the love we ask for from the Lord this morning. Amén. Por eso es que cantamos cuando me gusta esa alabanza, cuando dice more love, more power. And that's more why of you, I like singing that worship song, more love, more power. más amor, más poder. Eso es lo que pedimos de Dios. That is Más what we amor, ask from más the poder. Lord. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. God bless each and one of you Que el amor greatly. de Dios permanezca en el corazón de cada uno de ustedes. And that the Lord keeps that love in your heart. Y que el amor de Dios empiece a transformar la vida de ustedes. And that He transforms you in each one of your life. Y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes también. And that the peace of God is with each and one of you. El Señor nos va a ayudar a poder levantarnos God will lift us up y a poder seguir ese proceso and to continue that process de perfección. of perfection. Pero cuando venga el Señor, So that when the Lord comes, cuando estemos en su presencia, when we are in His presence, ahí vamos a ser verdaderamente perfectos. we will truly be perfect. Amén. Amen. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por We're este gonna momento tan give especial, thanks to the Lord. Thank you, por tu Lord, palabra, for your word, por todas las cosas que haces y permites en la vida de cada uno de nosotros. for all the things you do and allow us to do in our lives. Te pido, Dios, que bendigas a este pueblo, Señor, tu pueblo, I ask that you bless your people y que lo guíes, Señor, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu voluntad. and you guide us according to your will and your mercy. Que ayudes a tus hijos, Señor, que somos nosotros,